Pues le hemos puesto Manual 2022, porque como sabéis, cada vez que pasamos de año, el Señor da un rema, da una palabra y da una visión sobre la cual vamos a ver estos 11 meses que el Señor va a responder y el Señor se va a mover de manera poderosa. Y la primera cosa que sentimos desde la pastoral, y cuando digo la pastoral, quiero que sepas y recordarte que no estamos solos, que no son cosas que yo me invento, sino que desde Cornerstone, desde la visión global de nuestro ministerio, es algo que ha nacido y que hemos escuchado la voz profética de Dios. Y una de las cosas que el Señor nos recordaba es que nuestra casa y tu casa y mi casa y cada una de nuestras casas es llamada casa de oración. Por un principio básico y por un principio bíblico, el Señor quiere restaurar el tabernáculo de David. Y muchos me dirán, pastor, ¿qué es el tabernáculo de David? Sabemos del tabernáculo de Moisés, sabemos del templo, algunos saben incluso que habrá un templo en el milenio, que es el templo de Ezequiel, pero el tabernáculo de David, aun siendo el más sencillo y el más simple de todos, y probablemente el de más corta duración, porque solo fue durante el reinado de David, porque en Salomón se edifica el templo, ¿vale? Tenemos que entender lo siguiente. El arca la habían tomado los filisteos. El arca tipificaba la presencia del Señor, la gloria de Dios, el pacto de Dios con Israel. Y el arca se la habían llevado cautiva a los filisteos. Los filisteos sufren el juicio de Dios por tocar la gloria de Dios sin tener derecho a ello. El arca siempre debería de haber estado cubierta, porque la gloria de Dios en aquel tiempo era obligatoria, por eso estaba en una tienda, por eso estaba en un lugar santísimo, por eso estaba en el atrio interior y por eso tenía un velo, igual que en el templo. La gloria de Dios era un lugar cerrado y solo se permitía en el día de la expiación, una vez al año, al sumo sacerdote entrar y ministrar delante de la presencia de Dios. Pero David, el rey David, hace una cosa diferente. Y hace una cosa diferente porque David tiene una cualidad, tiene una peculiaridad diferente a los demás reyes de Israel. Hubo muy buenos reyes, hubo muy malos reyes, pero solo de uno se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios y que haría todo lo que Dios quería que fuera hecho. Entonces David empieza a tener la revelación y hace un tabernáculo, es decir, cubre el arca, pone una tienda, pero en esta tienda no había velo de separación. Y en el monte de Sión, después de que toma la era de Ornán, después de que conquista la última heredad, después de que pone paz en todo Israel, derrota a los jebuseos, él instaura su trono, su reino, lo instaura delante de la presencia de Dios. En una tienda, con el arca, sin velo, el trono de Dios, o sea, el trono de David, y él juzgaba al pueblo, él atendía al pueblo delante de la presencia de Dios, emitía los juicios para todo Israel y atendía al pueblo. Además, David constituye un coro, es decir, todo el sistema sacerdotal, él lo restaura a los cantores, restaura todo el sistema sacerdotal y estaban ministrando cuando él estaba haciendo sus labores de rey. Pero al mismo tiempo estaba haciendo labores sacerdotales porque estaba el arca allí, estaba delante de la presencia de Dios. Y todos los sacerdotes de la época estaban ministrando al mismo tiempo y había adoración y alabanza continua. Por lo tanto, había un ambiente, había una gloria de Dios y en cada juicio, cada decisión, cada problema, cada cosa que se discutía o que se argumentaba en medio del pueblo, la presencia de Dios estaba de manera tangible, real y eficaz. El arca era tan brutal que tú no podías decir una mentira. Tú no podías traer un falso juicio. Caías ahí. La presencia de Dios era tangible, y en aquellos entonces no había bromas con eso. Por lo tanto, los juicios de Dios, lo que salía de la boca de David, había un ministerio de rey y sacerdote, que muchos dirán,
Pero si eso es del Nuevo Testamento, pastor. Correcto. David fue un precursor neotestamentario de la dispensación de la iglesia, porque en sí mismo estaba cumpliendo el ministerio de rey y sacerdote delante de Dios. Él estaba reinando con su trono y la presencia, la gloria de Dios, el sacerdocio estaba fluyendo y estaba trabajando. Y entonces Dios habla y Dios dice: mi casa, su hogar, va a ser casa de oración. Hubiera sido lindo, y es lindo, casa de alabanza, casa de adoración, casa de libertad, casa de administración, casa de sanidad. Pero es que delante de la presencia de Dios, todo esto ya iba en el paquete. No, quiero que me entiendas. Cuando la gente se acercaba adecuadamente, correctamente delante de la presencia de Dios, la gloria de Dios se manifestaba. Y había sanidad, y había libertad, y había adoración permanente, había adoración continua, y la gloria de Dios era manifestada en medio del pueblo de Israel. El profeta Isaías dice: y yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, aunque en ese momento Dios estaba centrado en la nación de Israel, ya estaba revelando su propósito eterno de hacernos aceptos al resto de los gentiles, al resto de las naciones, al resto de los pueblos, al resto de las tribus. Estamos hablando de Isaías, después del rey David. Dios sigue confirmando esa palabra, Dios sigue confirmando esa palabra profética. Para que te des cuenta, esta es la base del tabernáculo y es muy parecida a la base del templo. Pero en todo el tiempo anterior y en todo el tiempo posterior, había 3 lugares específicos que son el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio exterior se celebraban los sacrificios, los holocaustos. El sacerdote se lavaba, se purificaba antes de ministrar dentro del lugar santo, donde estaba en la mesa de la preposición los panes y levaduras, donde estaba el candelero y donde estaba el altar de oración. Y dentro, detrás de la última cortina, de la última habitación, estaba el arca y estaba la gloria de Dios de manera permanente. Una de las cosas que tenemos que hacer hincapié, que tenemos que hacer punto es, y esto lo dice el apóstol Pedro: quitado levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Y ahí es donde, iglesia, tenemos que agarrar discernimiento, agarrar entendimiento, agarrar sabiduría y entender qué es lo que quiere el Señor. Porque el Señor desde tiempo antiguo ha querido llamar a su casa casa de oración. Adivina qué tenemos que hacer nosotros hoy. Edificar esa casa, hermanos. Dios nos está llamando a despertar en ese ministerio de intercesión y de oración. Y Dios nos está llamando a levantar una casa de oración, no solo por Almería, no solo en tu familia, sino por las naciones. Dios nos está llamando a que busquemos su corazón, y su corazón está en las Escrituras, está en la palabra y está revelado para sus hijos. Solo tienes que ponerte las pilas y obedecer. Ser pronto para obedecer, pronto para poner por obra la palabra de Dios. Si el Señor nos está llamando, nos está hablando, nos está explicando a través de sus pastores, de su ministerio, estamos tardando en levantar esa casa de oración en nuestra vida personal. Porque en su presencia
En su presencia hay plenitud. En su presencia hay sanidad. En su presencia hay bendición. Muchas de las cosas que tú le estás pidiendo a Dios, si fuéramos esa casa de oración, ya no las pedirías y estarías en otra cosa. ¿Por qué? Porque mi vida está completa. Pero dice la Escritura, está completa en Él. Fijaros que el apóstol Santiago en el concilio de Jerusalén lo vuelve a repetir. Dice, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y todo esto concuerda con las palabras de los profetas. Es decir, está explicando el apóstol Santiago, que a posteriori fue el líder de la iglesia de Jerusalén, que el llamado a los gentiles desde el Antiguo Testamento es una realidad. Es decir, desde el Antiguo Testamento esto ha sido dicho por Dios con anterioridad. Por eso cada vez tiene menos sentido aquellos que quieren volver a los orígenes judíos, y te prevengo, olvídate de eso. Porque no es el plan de Dios y se levantan voces para confundir a la iglesia, para confundir a su pueblo, para distraerlo. Igual que hay 25.000 voces diferentes, que si vacunas, que si chis, que si pito y flauta. Ese no es el llamado de la iglesia. La Biblia dice claramente: no nos enredemos con los negocios de este mundo. Y son negocios de este mundo. Porque la función de la iglesia es otra. Porque dice, las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Señores, concilio de Jerusalén, Hechos 15, apóstol Santiago, apóstol Pedro delante, apóstol Pablo delante. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Cómo te lo explico? ¿Entiendes que es un llamado para la iglesia que estaba naciendo, para la iglesia que hemos heredado, que hemos recibido? Reedificar, no el tabernáculo de Moisés, no la ley, no el tabernáculo de Salomón, el tabernáculo de David. Y lo dice la palabra de Dios. Por eso es importante discernir el sentido profético que tiene este tabernáculo. La aplicación real que tiene para nosotros hoy. Dice, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Es decir, va a ser una realidad. Los que disciernan esto van a entrar en la dimensión que Dios quiere para la iglesia en este tiempo. Por si tienes dudas, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Gloria a Dios. Ya lo dice el profeta Amós: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Profeta Amós, que estaba al norte de Samaria, en Israel, al norte, al mismo tiempo que el profeta Isaías, 800 años antes, ya lo estaba diciendo el Señor. Dice, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y a todas las naciones. A todas las naciones. Y los edomitas eran los supuestos jordanos ahora. Hasta los musulmanes. Casa de oración a Dios. Pero vamos, algunos me dirán, pastor, ¿y Jesús? Siempre predico esto: Antiguo, Nuevo, Jesús. Te lo he enseñado en el Antiguo, ¿verdad? Te lo he enseñado en el Nuevo. Vamos a Jesús. Mateo 21, 12, 16.
Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Es decir, estaba rompiendo el sistema religioso. Y te digo algo, Dios ha usado el COVID, ¿sabes para qué? Para botarnos el sistema religioso y para que despertemos al tiempo que Dios quiere para nuestra nación, para nuestra iglesia, para nuestra familia, para cada uno de nosotros. Dios nos está despertando y espero que te despiertes. Con clamor, con intercesión, con visión, con entendimiento. Deja las fábulas, deja los rollos, deja las historias que no nos interesan. Tenemos un ministerio que hacer y ese ministerio es ser esa casa de oración. Dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y esto es lo importante, que el reino de los cielos se manifieste con poder. Pero ¿cómo recibes poder? Te invito a que veas el pico y pala de la semana pasada, o sea, de este jueves, porque vas a tener detalles de cómo se recibe poder. En ese momento que Jesús echa por tierra todo el sistema de ofrendas, de perdón, de expiación, etcétera, etcétera. Porque Jesús mismo ya estaba proveyendo un camino más excelente para tu salvación, para tu perdón, para tu reconciliación con Dios. Él dice que en ese momento empezaron a venir ciegos, cojos y que fueron sanados. Y lo gracioso es que los principales sacerdotes, los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se enfadaron. Y le dijeron, ¿oyen lo que dicen esto? Y Jesús les responde, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Es decir, un misterio de parte de Dios. Aquellos simples, aquellos sencillos, aquellos sin complicaciones, a lo simple. ¿Qué hace un niño? Lo simple. Papá, dame €1. No sabes si has cobrado o no has cobrado, pero papá, dame €1. Papá, tengo hambre. Mamá, tengo hambre. ¿Qué me pongo? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Y la palabra nos dice ser como niños. ¿Cómo soy en mi relación personal con Dios? Hermano, déjate de oraciones de 50 minutos reiterando yo qué sé qué. Simple, sencillo, acércate al Señor. Simple, sencillo, como lo hace tu hijo, como lo hace tu hija, como lo harías con normalidad con tu Padre de los cielos. Simple y sencillo. Y os exhorto en el amor de Dios, os pido en el amor del Señor, dejémonos de rollos patateros. Enfoquémonos en lo importante. Este año tiene que ser un año de fruto, de cambio, de renovación, de restauración. Enfoque, pelea solo las batallas del Señor. Los negocios de este mundo a mí no me interesan y a ti tampoco deberían de interesarte. Pelea las batallas del Señor. Porque para esas peleas vas a tener la gracia disponible. Dijimos bendición y gracia. Bendición porque necesitamos ser bendecidos por Dios. Y gracia para pelear las batallas que el Señor nos llama, pero no las que nos metemos nosotros solitos por cabezones, por ociosos, por distraídos, por estar pendientes de esto o de aquello. Pregunta al Señor, pregunta a tus pastores, honra tu casa. Busca al Señor, busca el consejo
Y ahí está la sabiduría. Pastor Jan dice una cosa que me fascina. Dice, no tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a triunfar en cosas que no tengan valor alguno en la eternidad. Eso quiere decir que Dios te puede promover y Dios te puede permitir que hagas esto o aquello y que te vaya bien. Y no estar en la perfecta voluntad de Dios. Escúchame bien. Dios te puede permitir que hagas esto o aquello y no estar en la perfecta voluntad de Dios. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Qué es lo que ocurre después de que Jesús? ¿Cuál es la primera cosa después de que Jesús muere en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la primera cosa, la primera situación, lo primero que pasa, el primer relato, primer detalle? ¿Cuál es lo primero que pasa? Se rasga el velo. Lo primero que pasa, se rasga el velo. ¿Qué significa eso? Se rasgó el velo. Fíjate lo que ocurre. Dice, las rocas se partieron y se abrieron. Los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Escúchame, pasa una cosa tremenda. Lo que estaba muerto, lo que había perdido la vida, lo que había perdido el sentido, lo que ya no funcionaba, de pronto, cuando el velo se rasga, hay acceso a la gloria de Dios, el velo para nosotros ya está abierto. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que estaba muerto, te has perdido un buen amén. Lo que estaba muerto resucita. Pero resucita para dar testimonio de Cristo Jesús. Y esto es algo, hermano, que va a hacer una diferencia en nosotros. Porque la oración no solo nos conecta con Dios, sino nos conecta a que suceda la voluntad de Dios. Cuando nos acercamos a Dios en oración, claro que nos conectamos a Dios. Pero lo que produce es que pase, tome lugar, tome forma la voluntad de Dios en nuestra vida. Ahora, una cosa que tiene que aprender nuestra iglesia. Hemos dicho ser casa de oración, restaurar el tabernáculo de David, entenderlo, discernirlo. Pero lo que había en el tabernáculo de David era el Espíritu de Dios. Y si no le damos el lugar al Espíritu Santo, que tome su lugar en la congregación, que tome su lugar en tu vida, que seas lleno. Mira, si no has recibido el Espíritu Santo de Dios, plantéate en este mes de febrero que vamos a comenzar, recibir el bautismo, la llenura del Espíritu Santo de Dios. No podemos funcionar sin la llenura del Espíritu Santo de Dios. No vas a entender nada si no estás lleno del Espíritu Santo de Dios. No, te vas a quedar a media. Es como el cuento que no ves el final. Estás en el cuento pero no te enteraste de la película. No viste nada, la viste pasar de frente pero no la viste. Si no dejas que el Espíritu Santo tome el lugar en tu vida primero, recibas el bautismo del Espíritu Santo primero, la llenura del Señor, el bautismo de ese agua espiritual que renueva, que cambia, que transforma, que libera, que sana. Y para eso tienes que igualmente pedirle, Señor, lléname
de tu Espíritu. Señor, derrama de tu Espíritu Santo. Señor, trae a mi vida, Señor, ese renovamiento, ese nuevo entendimiento, ese nuevo discernimiento. Cámbiame de dentro hacia afuera por la obra de tu Espíritu Santo. Quita de mí todo lo que estorba. Quita de mí aquello que no te agrada. Que me haga un vaso limpio, un canal limpio, sin estorbos, para que tu Santo Espíritu fluya. Para que cuando alguien se acerque a mí, pueda sentir su presencia. No solo se encuentre al chillón del David, sino que se encuentre a Jesús. Que pueda sentir la presencia del Señor. Que podamos ser agentes de paz, de reconciliación, de restauración. Que estemos sanos emocionalmente. Que el Señor haya restaurado nuestras vidas. Que el Señor haya quitado de nosotros. Dice, quita de nosotros el oprobio. El oprobio es ese reconcome que está por la noche en tu almohada y que no te deja dormir, que no tienes paz, que no te hace descansar. Pero Jesús es el que quita el oprobio. Jesús es el que trae paz. Y no como el mundo la da. La gente tiene paz o piensa que va a tener paz cuando tenga 100.000 euros en la cuenta. Yo tenía un amigo, venía de una familia millonaria, súper ricos, y un día me llama por teléfono: David, necesito que me ayudes. Tengo que vender unas cosas porque estoy nervioso, no duermo. Digo, ¿qué te pasa? Dice, es que solo me quedan 70.000 euros en la cuenta. Y yo no estoy acostumbrado a vivir así, no puedo dormir. Digo, no te preocupes, yo te ayudo. Esto es verdad, ¿eh? O sea, esto es verídico 100%. Y yo decía, que el Señor te bendiga. Porque lo que el Señor ha hecho, lo que hace y lo que hará en medio de la iglesia, va a ser hasta que Él venga a través del Espíritu Santo. No va a funcionar de otra manera. Siento los que piensan que no lo van a ver. Yo sí lo voy a ver. Siento los que se conforman que si no lo veo, no pasa nada. Yo lo anhelo. Yo lo quiero. Yo voy a pelear por su presencia. Yo voy a pelear porque haya una manifestación real, tangible, en medio de la adoración, en medio de la oración, en medio de la alabanza, en medio de su pueblo. Y no me voy a conformar a este siglo. Escúchame bien. No nos vamos a conformar a este siglo. Porque además Jesús, y este es el versículo del año, escucha. Este es el versículo, nuestro versículo para todo el ministerio a nivel mundial. Este es el versículo. Jesús lo dijo. Jesús ya lo hizo. Jesús ya sopló. ¿Y qué hizo? Recibid el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué te digo? Que yo lo recibo. Y que no lo voy a cuestionar. O sea, gloria a Jesús. No lo voy a cuestionar, ni lo voy a racionalizar, ni le voy a darle vueltas. Solamente te digo que quiero recibir la llenura del Espíritu Santo, porque sé que no voy a estar completo, fructífero o lleno si no fluyo en la bendición, en la presencia, en la comunión con el Espíritu Santo. Así que pídele al Señor que te rompa la estructura.
Pídele al Señor. Mira, cuando Jesús entra en el templo y empiezan a volar mesas, jaulas y pájaros. Escucha, mesa, jaula y pájaros. No lo has entendido. Cuando Jesús iba a entrar al templo, volaron mesas, jaulas y pájaros. ¿Te lo explico? ¿Te lo explico? Hay mesas que nos hemos sentado, que hemos participado, que no son las nuestras. Hay jaulas que nos hemos adaptado, que las hemos aceptado y nos hemos convertido en un pajarico. Y hay pájaros que se olvidaron de volar. Pero el Señor dice que renovará nuestras fuerzas como las águilas. Así que ya no eres una palomita, sino que eres una águila en el nombre de Jesús. Y Él te trae libertad de esa jaula. Amén. Ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder del Señor. El Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo no es una broma, es poder. Jesús, antes de irse, ¿qué es lo que les dice? Recibiréis poder. ¿Cuántos quieren el poder? O sea, ¿anhelas el poder del Espíritu Santo? ¿Anhelas el poder de Dios? ¿Anhelas? ¿O quieres una iglesia donde no pasa nada? ¿Queremos un club social o qué es lo que queremos? ¿Queremos escribir el capítulo 29 de Hechos? ¿El 30, el 31 y el 32? ¿O nos quedamos en la iglesia de hoy? ¿Qué iglesia anhelas? ¿Qué iglesia quieres? Perdóname que te lo pregunte así de simple. Si quieres otra iglesia, hermano, te bendigo. ¿Alguien no anhela el poder del Espíritu Santo? Vas a tener que salir de la jaula. ¿Tú sabes que en la jaula también se tiene miedo? En la jaula, el pajarillo tiene miedo. Está que se ha olvidado volar. No sabe adaptarse al mundo, no sabe moverse, no sabe relacionarse. Se le ha olvidado su identidad. ¿De quién es? En Cristo Jesús. Hay que recuperar nuestra identidad. Échale una foto a eso. Escúchame bien. Cuando Jesús hacía milagros, no estaba mostrando lo que Dios podía hacer. Estaba enseñando lo que Dios podía hacer a través de un hombre. Cuando Dios hacía milagros, no era simplemente que estaba mostrando el poder de Dios, porque Dios había mostrado su poder con anterioridad. Dios había abierto el Mar Rojo. Los judíos estaban esperando las señales, porque siempre habían visto señales. Con Moisés habían visto señales. La vara que se convierte en serpiente, la serpiente que se convierte en vara, el río que se convierte en sangre, el agua que vuelve a su normalidad, la mano que se convierte en lepra y la mano que sale de la lepra. Los judíos esperaban señales.
Pero lo que Jesús revela es que a través de los hombres, por eso toma a los discípulos, por eso sopla a los discípulos, por eso imparte el Espíritu Santo, por eso les dice: recibiréis poder. ¿Para qué? Para que los hombres transmitan el reino de los cielos y el poder de Dios aquí en la tierra, para que se manifiesten los hijos de Dios, para que el reino de Dios venga a través de su pueblo. Estoy todavía... El apóstol Pablo nos confirma: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Lo que yo quiero es crecer a la medida y la estatura de Cristo. Y esto además empieza, tiene una conexión rara, pero la tiene. Está conectado, o sea, hay un cable que lo conecta directamente. En la medida que tú te sometes, en la medida que tú obedeces, en la medida que tú te entregas, en la medida que tú te consagras, crece la medida de Cristo. Está conectado. En la medida que tú te consagras, en la medida que tú te entregas, en la medida que tú te sometes, en la medida que tú obedeces, en la medida que tú perdonas, en la medida que tú buscas al Señor, en la medida que tú estás en la presencia, la estatura hace... Y cuanto más, más. Pero normalmente esa entrega, esa obediencia, son de que tu carácter, tu persona, pasa a un segundo plano y van a la cruz del Calvario. Por eso dice el apóstol Pablo: juntamente estoy crucificado con Cristo Jesús. En mis pasiones y mi voluntad está sometida a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para alcanzar el conocimiento, el crecimiento, para alcanzar la medida y la estatura de Cristo Jesús. Pero escúchame bien, y esta es la clave, y estamos cerrando, ponte de pie. El Espíritu Santo, escúchame bien, el Espíritu Santo es la única persona que puede replicar la vida de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, y la única manera que tenemos de vivir esto que estamos hablando, de experimentar esto que estamos hablando, es darle el lugar al Espíritu Santo que tome el control en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, y que Él tome el lugar que verdaderamente desde el origen de los tiempos le pertenece solamente a Él. Ahí donde estás, y si no estás viendo por internet o estás en casa, levanta tus manos también y dile: Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo de Dios, necesito esta renovación de mi entendimiento de tu persona. Espíritu Santo, necesito que rompas toda estructura, toda mesa, toda jaula, y renueve mi entendimiento de ti, renueve mi relación personal contigo. Espíritu Santo, visita cada casa, cada hogar, cada familia. Espíritu Santo, derrámate, Señor Padre, derrámate y muévete con libertad en medio de la congregación, Señor. Abre, Señor, las puertas de los cielos, abre nuestro entendimiento, Señor, para recibirte, para verte, para comprender tu palabra y ponerla por obra, Señor. Derrama de tu amor, derrama de tu gracia, derrama, Señor, de tu libertad en tus hijos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, queremos una visitación y te anhelamos, Señor, te anhelamos. Anhelamos tu presencia, Jesús. Anhelamos tu Santo Espíritu, que habites en medio de tu pueblo. Ven con poder, Señor. Ven con poder. Aviva nuestros corazones, Señor.
Aviva nuestros corazones con tu santo fuego, con tu espíritu. Renueva nuestro ser. En tu santo y bendito nombre, Jesús.